En el vasto y multifacético universo musical de Pink Floyd, repleto de monumentos sonoros épicos y experimentaciones vanguardistas, reside una composición de belleza singular y discreta, una perla frecuentemente eclipsada por el brillo de sus hermanas más célebres, Julia Dream. Lanzada como cara B del sencillo It Would Be So Nice en abril de 1968, esta pieza etérea representa mucho más que una simple canción. Es un portal a un momento crucial y delicado en la historia de la banda, un testimonio de la dolorosa transición y la búsqueda de una nueva identidad sonora tras la partida forzada de su visionario original, Syd Barrett. Analizar Julia Dream en profundidad es sumergirse en las aguas melancólicas y oníricas de un Pink Floyd en plena metamorfosis, descubriendo capas de significado y matices instrumentales que revelan una complejidad inesperada bajo su aparente simplicidad pastoral. La primera y quizás más sorprendente curiosidad que envuelve a Julia Dream reside en su autoría. Contrariando la intuición que asociaría su atmósfera psicodélica y lírica surrealista al universo de Barrett, la canción es, en realidad, una composición íntegra de Roger Waters. Este hecho, por sí solo, ya desplaza la pieza de un mero eco del pasado barrettiano a un presagio intrigante del futuro lírico de Waters, aunque en un ropaje estilístico radicalmente diferente de sus futuras óperas rock. En 1968, Waters todavía estaba encontrando su voz como compositor principal, y Julia Dream demuestra una faceta suya raramente explorada posteriormente: la capacidad de tejer paisajes sonoros impregnados de una melancolía suave, casi impresionista, utilizando imágenes de la naturaleza y del sueño de forma abstracta y evocadora, sin la carga política o el cinismo que marcarían su obra posterior. La canción surge así como una paradoja fascinante, una creación watersiana que suena en muchos aspectos como una despedida elegíaca a la era Barrett, un tributo involuntario al genio que se perdía. El contexto de su grabación es fundamental para comprender su esencia. El inicio de 1968 fue un periodo de turbulencia e incertidumbre para Pink Floyd. Syd Barrett, cuya genialidad había definido el sonido pionero de The Piper at the Gates of Dawn, se volvía cada vez más errático e incapaz de funcionar dentro de la estructura de la banda, debido al agravamiento de sus problemas mentales, exacerbados por el uso de LSD. David Gilmour había sido reclutado inicialmente para complementar y eventualmente sustituir a Barrett en las presentaciones en vivo. En febrero de 1968 se tomó la fatídica decisión: la banda seguiría sin Syd. En ese escenario de pérdida, luto velado y presión por presentar nuevo material, Julia Dream fue registrada en los estudios Abbey Road bajo la producción de Norman Smith, el mismo ingeniero que había trabajado con los Beatles y que había producido los primeros álbumes de Floyd. La elección de lanzarla como cara B de It Would Be So Nice, un intento un tanto forzado de sencillo pop escrito por Richard Wright, evidencia la dificultad de la banda para definir un rumbo comercial claro. Mientras la cara A buscaba, sin gran éxito, la accesibilidad radiofónica, la cara B se sumergía en una introspección atmosférica que retrospectivamente parece mucho más alineada con la trayectoria futura del grupo. La belleza intrínseca de Julia Dream reside primariamente en su arquitectura sonora meticulosamente construida para inducir un estado de ensueño. La canción se desarrolla en un tempo lento, casi letárgico, estableciendo inmediatamente una sensación de suspensión temporal. La introducción, con su suave punteo de guitarra acústica, cuya autoría permanece incierta, siendo tanto Waters como Gilmour candidatos plausibles, crea una base pastoral y ligeramente melancólica. Es sobre esta fundación que entra el elemento quizás más distintivo y mágico de la canción, el mellotron. Probablemente un mellotron Marx Dundo, aunque algunas fuentes sugieren que se trate de un órgano tratado con efectos, con su característico timbre de flauta pregrabado en cinta magnética, teje la melodía principal, una línea sinuosa y etérea que parece flotar sobre la armonía.
El sonido del mellotron aquí no es solo un ornamento, es el alma de la canción, confiriéndole una cualidad fantasmagórica y antigua, como el soplo de un viento a través de ruinas cubiertas de musgo. La imperfección inherente a la tecnología del mellotron en la época, las pequeñas variaciones de afinación y el ataque ligeramente vacilante de las notas, contribuye paradójicamente a su belleza orgánica y sobrecogedora, distanciándola de una perfección sintética y acercándola a la fragilidad de un sueño a punto de disiparse. La contribución vocal de David Gilmour es otro pilar fundamental de la atmósfera de la canción. Aunque Waters escribió la letra y la melodía, y hay relatos de que inicialmente intentó cantarla, la versión final presenta a Gilmour en una de sus primeras y más delicadas interpretaciones vocales grabadas con Pink Floyd. Su voz, suave, casi susurrada y cargada de una vulnerabilidad palpable, encaja perfectamente en el clima onírico de la composición. Hay una cualidad vacilante, casi tímida, en su entrega, que amplifica la sensación de introspección y melancolía. El doblaje vocal, una técnica común en la época para dar cuerpo al sonido, aquí sirve para crear una textura aún más etérea, como si la voz emanara de múltiples capas de conciencia o de un pasado distante. La elección de Gilmour para la voz principal, en detrimento del autor Waters, fue una decisión crucial que definió el carácter final de la pieza, demostrando precozmente la sensibilidad de Gilmour para interpretar los matices emocionales exigidos por el material atmosférico de la banda. La sección rítmica, compuesta por el bajo de Waters y la percusión discreta de Nick Mason, opera de forma minimalista y subliminal. El bajo de Waters proporciona un contrapunto armónico sutil, anclando la fluctuación del mellotron y la guitarra sin jamás volverse intrusivo. Las líneas son generalmente largas y fluidas, reforzando la sensación de lentitud y espacio. La batería de Mason es casi ausente, limitada a toques esporádicos de platillos y quizás alguna percusión leve y texturizada, tratada más como un efecto atmosférico que como un marcador rítmico convencional. Este enfoque minimalista es esencial para preservar la delicadeza de la canción, permitiendo que los elementos melódicos y armónicos respiren y creen el tapiz sonoro deseado. Cualquier enfoque rítmico más asertivo rompería el hechizo hipnótico que Julia Dream tan cuidadosamente teje. La producción de Norman Smith, aunque quizás menos experimental que algunas de las futuras colaboraciones de la banda con otros ingenieros, demuestra una comprensión aguda de la necesidad de espacio y reverberación para realzar la cualidad etérea de la canción. El uso de eco y reverb se aplica con maestría, especialmente en las voces y en el mellotron, creando una sensación de profundidad y distancia, como si la música se estuviera escuchando a través de una niebla o bajo el agua. Esta producción contribuye significativamente a la belleza de la pista, transformando los elementos instrumentales y vocales en un paisaje sonoro cohesivo e inmersivo. Líricamente, Julia Dream es un poema breve y enigmático, abierto a múltiples interpretaciones. Las imágenes se extraen de la naturaleza y del subconsciente. Sunlight bright upon my pillow, lying sleeping, green and yellow. Luz del sol brillante sobre mi almohada, yaciendo dormido, verde y amarillo. Everywhere I look are pebbles. Donde quiera que miro hay guijarros. Will the misty master break me? Will the key unlock my mind? ¿Me romperá el maestro neblinoso? ¿Desbloqueará la llave mi mente? La figura central, Julia, permanece indefinida. ¿Sería ella una persona real, una musa idealizada, una personificación de la naturaleza, o tal vez incluso una metáfora para un estado mental de escape o pérdida? La línea Julia Dream, Dreamboat, Queen of all my dreams, Julia Sueño, reina del barco de los sueños, reina de todos mis sueños, sugiere una figura idealizada, casi inalcanzable, habitante de un reino onírico. La mención a Ebony Birds, pájaros de ébano, y la sensación general de quietud e inmovilidad, hanging motionless, colgando inmóvil, contribuyen a un tono que oscila entre la serenidad y una sutil aprensión. Algunos analistas han sugerido posibles conexiones con la situación de Syd Barrett,
el Misty Master, maestro neblinoso, o la búsqueda de una llave para desbloquear la mente podrían ser alusiones veladas. Sin embargo, la fuerza de la letra reside precisamente en su ambigüedad y poder evocador. Waters construye un cuadro de sensaciones e imágenes que invita al oyente a proyectar sus propios sentimientos e interpretaciones, creando una experiencia auditiva profundamente personal y reflexiva. La belleza aquí no está en la claridad narrativa, sino en la resonancia emocional de las imágenes y en la forma en que se fusionan con la música para crear un estado de ánimo particular. Una curiosidad adicional reside en la estructura armónica y melódica. Aunque atmosférica, la canción posee una progresión de acordes relativamente simple, basada en tonalidades menores que refuerzan el sentimiento melancólico. La melodía principal, sin embargo, especialmente la línea del mellotron, posee un contorno que evita resoluciones fáciles, manteniendo una cierta tensión y cualidad modal que la distancia del pop convencional y la acerca a influencias folk o incluso de música antigua, lo que era una característica explorada en la psicodelia británica de la época. Esta combinación de simplicidad armónica con una melodía sinuosa y un arreglo atmosférico es la clave para su encanto duradero. Julia Dream, por lo tanto, trasciende su condición de mera cara B. Es un artefacto precioso de un Pink Floyd en estado de flujo, capturando un momento único donde la melancolía por la pérdida de su líder original se fundía con la búsqueda incipiente de nuevas formas de expresión atmosférica. Representa un eslabón fascinante entre la psicodelia pastoral y caprichosa de la era Barrett y el rock progresivo espacial e introspectivo que la banda desarrollaría en los años siguientes. Es una demostración temprana de la maestría de Richard Wright en crear texturas envolventes con los teclados, uno de los primeros momentos de brillo vocal de David Gilmour en la banda, y una visión rara de Roger Waters explorando un lirismo más abstracto e impresionista. Su belleza no es explosiva ni grandilocuente, sino sutil, frágil e hipnótica. Es la belleza de un paisaje neblinoso al amanecer, de un sueño semiolvidado, que deja una impresión emocional duradera, de una melodía que parece flotar en el aire mucho después de que la música haya terminado. Julia Dream exige una audición atenta y paciente, recompensando al oyente con una inmersión en un estado de contemplación tranquila y melancólica. Ignorada por las radios en la época y por mucho tiempo relegada a recopilaciones como Relics, 1971, o el disco The Early Singles de la caja Shine On, 1992. La canción ha cultivado un estatus de culto entre los admiradores más dedicados de la banda, siendo frecuentemente citada como una joya escondida que encapsula perfectamente la magia peculiar de Pink Floyd en su fase de transición. Es un testimonio de la capacidad de la banda de encontrar belleza y profundidad, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, creando una pieza que, aunque breve y discreta, resuena con una luminiscencia etérea y una complejidad emocional que continúan encantando e intrigando décadas después de su creación. La belleza de Julia Dream reside en su vulnerabilidad asumida, en su atmósfera tejida con hilos de sueño y melancolía, y en su lugar singular como un murmullo poético, venido del corazón de una banda que aprendía a soñar de nuevo.